Nunca supe cómo ponerle este podcast, así que bienvenidos al podcast. Nievi. Bienvenidos a Nievi, al mundo de Nievi. Un mundo en el que no pagamos todo el resumen de la tarjeta. ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi casa y bienvenidos a mi estudio y bienvenidos a Cerveza Andes Roja, que siento que es bastante universal. El día de hoy, ¿qué nos trae aquí? Obviamente el furor de Frankenstein, que así se llama el doctor, no es el monstruo, pero quería hablar de terror y lo queer y la intersección del terror y lo queer, especialmente en el contexto Halloween, pero se nos pasó un poco, pasamos como 15 días. Pero el dato es que 18:45 creo caía la luna en Escorpio, la luna nueva en Escorpio creo. Ok. Y es el signo de Halloween y las brujas y la muerte y... Así que clavado. Todos nos morimos. Pero como quería hablar un poco de eso y que no quería hacerlo solo porque no sé tanto, traje a dos especialistas del tema. Por un lado, una persona que tiene el mejor podcast de Argentina de temática monstruosa, una especialista en los monstruos, y también quería tener un trolo especialista en ser trolo. Federado. Todo el tiempo. Te han recomendado por sus especialidades en ser homosexual. ¿Alguna vez me han recomendado? También pregunté en Twitter, chicos, ¿qué trolo recomiendan para que pueda hablar de cine de terror? Y 2 o 3 personas me dijeron vos. ¿Yo? Así que tenés una fama. Y eso que no tengo Twitter. ¿Viste? Pero tipo, dije, ¿quién puede ser? Y me dijeron, Andaco, y me pasaron tu Instagram. Mira. Así que, bienvenidos. Tendré que haber hecho esto un poco más monstruoso, Yo ¿no? estuve a punto de traer mi capa. Lucía, quiero empezar con vos. Porque vos tenés el mejor podcast de Argentina del mundo. ¿Querés contarnos un poco de tu podcast? Te quiero mucho porque sos nuestro fan número 1. O sea, creo que es uno de los 3 fans que tenemos y uno... bueno, Moncast. Es como... Esa es la primera pregunta. ¿Es Monca? ¿Monstro? Yo siempre digo Monstcast. Empieza la palabra monstruo, Claro. corta y va cast. O sea, ya ahí arrancamos desde lo poco intuitivo, ¿viste? Como nadie sabe pronunciar el nombre del podcast. Ok. Moncast. Ok. Bueno, yo lo primero que había pensado era en aquel primer capítulo allá por el 2018 que hacemos con mi amigo Bernardo, a quien le mandamos un saludo y un beso muy grande, pero bueno, vive en otro continente, así que no se apersonó. Arrancábamos diciendo, bueno, y que, porque los 2 profesores de literatura somos egresados de Joaquín González, nerds. De hecho, somos profesores de latín, oficialmente, eso dice mi título. Entonces, bueno, ¿cuál es la raíz de monstruo? Y entonces aparecía la onda del prodigio, de mostrar. O sea, tiene la misma raíz, ¿viste? De lo que después va a ser mostrar. Bueno, entonces, si vos decís monstruosidad y imaginario queer, imaginarías que va a haber ahí más cosa expuesta, ¿no? Y sin embargo creo que se motivaba un poco la charla, era que no aparece tanto como podría. O sea, hay que buscarlo así, muy poquito. Y del podcast no sé qué decirte, lo seguimos haciendo muy... Sí, si bien les conté yo, es el mejor podcast de Argentina, está en el top 2, está en modo historia podcast, un podcast de videojuegos, que banco está y es increíble, es muy lindo. Y también está Monstcast, los 2 en Spotify. Estamos en Spotify, Ahora están en YouTube. Tenemos versiones en YouTube, claro, a partir de la pandemia. Y bueno, y ahora que Bernardo vive en España, o sea... Se seguirá haciendo por IA. Y ustedes tienen como los episodios como muy por temas, tipo monstruos del agua, monstruos de la mujer como monstruo, monstruos no sé qué. Y es recontra lindo porque el primero fue los monstruos del agua. O sea, habíamos hecho un listado de una wishlist. Y justo había Del Toro ganado el Oscar. Claro. Con La forma del agua. Dijimos, ¿qué acaba de pasar? Como ahí fue lo del... Como un fenómeno de esos que quiebra espacio-tiempo, ¿viste? Como lo del chancho y el helicóptero. Claro. O sea, había ganado un Oscar, una película recontra de género que estaba dialogando. Que no ganan Oscars. No, y Guillermo del Toro es un director que hace cosas que, bueno, que por lo general no tienen que ver con lo que se premia en esas instancias. Entonces habíamos arrancado con Monstruos del Agua. Y después seguimos, no sé, monstruos, casas monstruosas. Tenemos el segundo, creo que es de monstruos y mujeres. Sí, más pleno 2018, campaña del aborto. Hablamos de Bride, de la novela de Frankenstein. Peliculón, la mejor película de Frankenstein está Super queer, también algo. Allá hablaremos del director y bueno, tienen como muchos episodios como temáticos, monstruos de internet, monstruos de la no sé qué. Monstruos de la tecnología. Monstruos de la tecnología. Este año hicimos uno de monstruos del trabajo, que lo sacamos el 1 de mayo. Que es un monstruo. ¿Vos no tenés podcast? No, yo no tengo.
Pero te gusta mucho el cine de terror. Sí, soy muy verbal y la gente la tengo podrida con ese tipo de cosas. ¿Por qué? No sé, porque siempre estoy hablando de ese tipo de cosas, haciendo análisis queer de cualquier boludez. Bien, es lo que queremos. Nosotros hacemos análisis queer de todo. Yo traje un par de preguntitas hecho por el monstruo de la IA, que también si quieren podemos hablar un poco de eso. Pero como este programa es principalmente sobre lo queer, les quería preguntar a un especialista en lo queer y a alguien que quizás lo ve de afuera, pero quizás con un más sesudamente, ¿por qué nosotros como comunidad queer nos sentimos tan atraídos por el terror? Yo no sé si como comunidad queer necesariamente estamos atraídos al terror. Yo te digo, si hago algún tipo de censo rápido entre mis amigos y la gente que conozco, los distintos círculos de trolos que manejo, y la verdad que a la mayoría no sé si le gusta realmente el terror. Es como, somos como una porción bastante chica dentro de todo lo que es un nicho. Un nicho dentro de un nicho, básicamente. Capaz que lo que sí somos es muy verbales sobre eso, como que hay una intersección interesante ahí en cómo nos encontramos representados o cómo más o menos de alguna forma encontramos algún vehículo ahí. Porque yo tengo como una especie de idea medio bizarra, una especie de matriz que no la teorice en lo absoluto, pero vamos a decir que más o menos funciona así. Vos en algún punto de tu vida, cuando sos de alguna de las disidencias sexuales de algún tipo, en algún momento tenés que pasar por algunas etapas que implican de alguna forma darte cuenta que no sos normal y después de alguna forma decir tipo, che, la normalidad es una construcción social, y de alguna otra forma decir tipo, bueno, listo, ya está, no soy normal, trato de ser feliz. Vamos a decir, como que son 3 etapas que por ahí toda persona con incidencia sexual tiene que en algún punto pasar en distinto, capaz que más temprano o más tarde dentro de su vida. Y distintas personas encuentran distintos vehículos en distintos consumos o en distintas formas de representación, como pueden ser o los musicales, o las comedias románticas, o algún artista pop. Y habemos algunos que tipo nos pegó por el lado de las películas de terror, del horror, de alguna forma. ¿Qué hay ahí? Y yo, creo que son algunas formas del terror concretamente. Yo creo que nadie que haya tenido un descubrimiento queer con, no sé, El Conjuro, ponele. Es como una película que básicamente habla sobre los valores tradicionales y la familia amenazada por una cantidad de entidades recontra depravadas, que básicamente es eso lo que es la película, pero sí justamente en la idea de la monstruosidad, ¿no? O sea, como los distintos seres que de alguna forma demuestran como cierta normalidad, pero como que al mismo tiempo son fascinantes y son lo interesante de la película. Sí, siempre tipo no vas a ver una película en la que no pasa nada, necesitas como cuál es el monstruo, qué es lo malo, qué es lo otro. Hay obviamente toda una rama como del discurso de la representación queer, que es tipo, nos identificamos en lo otro, en lo raro, en los malos, en lo que no está aceptado, y ahí podemos hablar de Frankenstein, podemos hablar de Freddy, podemos hablar de un montón de cosas. Yo siempre hago una distinción de que a mí puntualmente no me gusta el cine de terror. Cuando dicen, vamos a ver La Monja, es tipo, ¿estás en pedo? ¿Vos crees que yo soy hipertenso? ¿Crees que me muera en el cine? Pero me gusta mucho el terror tipo antes de los 70, hasta los 70. Tipo hasta Hammer, Drácula de Hammer. Como esas cosas me gustan mucho. Bien el clásico. Bien clásico, porque siento que es el cine de terror que tiene, lo que para mí es mi parte favorita, un componente camp. Ok. Entonces digo, Drácula es camp, si lo querés ver así. Frankenstein es camp. Y Drácula de Hammer también tiene una cosa como medio camp. Pero también una cosa de monstruosidad. Pero creo que hay una cosa como muy... No sé, para mí hay una diferencia entre que seas un trolo y que te guste Freddy, a que seas un trolo que te guste Experiencia Paranormal, ¿cómo se llama esta peli? Sí, yo siento que paranormal. ¿Cómo? Actividad Paranormal. Siento que un trolo se va a sentirse mucho más atraído a Freddy que con Actividad Paranormal, en la que no pasa nada, no hay un monstruo, no hay un cuco. Tipo el Babadook sí, de hecho, ¿te acordás? En una época todo el mundo decía, el Babadook es trolo. Siento que hay una especie de búsqueda de representación forzada o no, o una lectura queer que está buenísima en ser el malo, el otro, el que no es aceptado por la sociedad, que te sentís monstruoso cuando eras chico, que te sentís como tenés que esconder lo que sos. A mí me parece que hay un poco de eso. Sí, pero a veces también funciona de la otra forma, ¿no? O sea, como el concepto de la Final Girl, ¿no? Hay algo muy queer en el concepto de la Final Girl en cierta forma. No sé, para ello a veces es estirar mucho ciertas lecturas, ¿no? Pero para eso estamos acá. No, para mí hay algo muy liberador en el horror. O sea, y en el consumo de género, de géneros
de la cultura de masas. El terror, por ejemplo, siempre fue un signo en la literatura que escapó de la censura y tiene como esa contradicción en la esencia de que por un lado, como literatura de masas, pero en sus raíces, o sea, desde las raíces en el gótico, de representar lo que se llama el sentido común, ¿no? O sea, la representación de lo que todo el mundo cree que es normal, por un lado, pero por otro lado todo el tiempo se le están filtrando las cosas raras, los quiebres. Y ahí para mí aparece en los 70 y en los 80 como una libertad, bueno, para mí es donde más es visible, donde más es explícito, como una libertad creativa, donde se puede meter tranquilamente la polisemia de lo queer. Porque me parece que ahí lo queer es como una posible lectura. Yo traje un par de cosas de la tarea, pero la Freddy 2. Sí. O sea, Freddy entiendo que es un personaje muy querido por ustedes. Pero no por bueno. Pero a mí No, pero me gusta la 2. Patado. La 2 y la de Patricia Arquette. Después de puesto ni las vi, Pero Freddy no es un desfachatado. Freddy es como la Moria del slasher. ¿Por qué soy buena cuando mato a alguien en sus sueños? ¿Y por qué soy mala cuando...? Y tiene esas uñas largas, ¿no? Y hay una cosa como performática en él, o sea, como... Hace drag. Es recontra drag. Y en la segunda, ¿la vieron? Obvio, sí. La 2, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque yo me enteré hace poco de eso, en el documental. La de Scream Queen. No, en el documental sobre Freddy. Ok. Son como 4 horas de material, de entrevistas y archivo que van repasando en orden. O sea, como documental es medio pedorro, pero está bueno. Y aparece el pobre muchacho. La pasó recontra mal. Y si vos ves, yo vi todas las Freddys, todas. O sea, es mi slasher favorito, pero por lejos lo amo. Me daba muchísimo miedo de chica, pero muchísimo miedo. Y a la vez me parecía muy fascinante. Es una anomalía la 2 en el grueso de todas las películas. Porque para empezar es la primera vez que Freddy es un pedófilo. O sea, porque cualquier lectura en estas películas al menos va a estar todo el tiempo bordeando lo que no está bien, ¿viste? Lo incómodo. Lo que se te puede ir para un lado o para el otro. Y es la primera vez y la única en la que Freddy posee al pibe. O sea, aparte de todo el subtexto, no sé, del homoerotismo que él tiene con el amigo, es la primera vez que él hace que otra persona mate en su nombre. Me parece que son como fenómenos que ocurren como a la vista, no sé, estoy pensando ahora, pero a la vista de todos, y que después, con una segunda lectura, se pueden empezar como reivindicativos. Me parece que, o sea, en ese sentido, son un colectivo que han siempre hecho eso, ¿no? Como me decís puto, bueno, soy un puto. Pero también pasa con esas relecturas de cine que de repente resignificamos a todos los malos, le hace tipo todos los malos de Disney y de repente eran el mejor personaje y siempre lo fueron. No es cine de horror, pero hay una resignificación de tipo, che, el mejor personaje era Úrsula, la sirenita es un embole. Sí, por eso hay una resiliencia, digamos, cultural, no sé, o de apropiación de decimos, bueno, me quisiste entrar por acá porque obviamente vos la ves poco advertida a la Freddy 2 y es recontra homófoba. Pero le buscás una vueltita, la analizás un poquito mejor y decís, no, pero pará. De pronto. Pero hay como una cosa, está el homoerotismo, también hay una visión, viste, como es un gaze de gays que tipo los cuerpos masculinos están vistos a través de un ojo de un trolo un poco. Él mojado, él todo el tiempo está como sexualizado. Él es la bueno, cuando grita. Claro. Él es la scream queen de la película. Él grita, apenas arranca la película, no hace un agudo. Bueno, pero es eso, la sexualización de las mujeres por lo general, que también tienen eso, las películas de terror, se dan una sobresexualización de las mujeres, que tipo, ¿por qué te necesitas tener una mina en bolas? Depende de cuál mujer. O sea, la Final Girl siempre es como la más... La que no cogió. O sea, No, pero aparte si te pones a pensar, aunque salga medio un culo, igual es la que... Hay algo en un primer nivel de estas... para mí que tiene que ver con las películas estas de consumo masivo, que son homófobas, misóginas, y de pronto
están como en contra de su voluntad también diciendo otra cosa. Porque la figura de Final Girl tiene que ir por ahí. O sea, los slashers van y cagan matando mujeres y hay una que no. Pero no es que muchas veces tiene que ver con que es la única que no tuvo sexo, que no consumió drogas, pero no necesariamente. Un paréntesis, ¿no? Pero estoy con un proyecto personal, cinéfilo, que a veces lo hago así como las vi, las Freddy todas en orden, las de Jason. Estoy viendo las de James Bond. ¿Qué te digo? Hablando de misoginia. Claro, totalmente. Qué bueno, ya voy como 7 películas. O sea, se fue... ¿Quién llegaste? Se fue John Connery, vino Lazenby, volvió John Connery. Hasta ahí llegué. Okay. Creo que son 6 o 7. En todas, una mina, le salva el culo al chabón. O sea, en todas el tipo termina zafando o triunfando gracias a la ayuda más o menos explícita de un personaje femenino. Y vos lo primero que ves es que es un desastre. O sea, es un desastre. A mí me costó un montón arrancar con ese nivel de cosificación, misoginia. Y argumentalmente siempre se resuelve gracias a que una mina lo ayuda. ¿Te entiendes? O sea, como que en el subtexto pasa otra cosa. Para mí con el terror y lo queer termina pasando un poco eso. Pues yo como que siento que también hay como hasta los 80s hay como cierto tipo de terror y después se puso como medio muy demasiado terrible, como que hay una cosa como es que muy gore, tipo, no sé, Hostel, siento que ahí no hay ninguna lectura queer posible porque es realmente feo. No, pero vos tenés que pensar que en los 70 en realidad, empieza todo en los 70, baja o sea, ya con menos presupuesto vos ya podías hacer una película, ya empiezan a aparecer las producciones independientes, y ya empiezan a aparecer como... el cine clase B. Claro, claramente, o sea, vos ya como un grupo de estudiantes de cine estaba en condiciones de, con el sudor de su frente, sacar su propia película, y obviamente eso le permitió a una serie de producciones que no eran de Hollywood o de las grandes productoras empezar a hacer cosas que no tenían nada que ver con lo que los distintos códigos de producción a los que estaban sometidos los estudios. Obviamente eso tenía otro circuito, otro lugar de distribución, y eso permitió que cualquier boludo con una cámara hiciera lo que te le cantara. El gran ejemplo es Evil Dead, ponele. Así que vos lo que tenés que pensar es que en algún momento hubo un grupo de personas que dijeron, ¿sabes qué? Quiero mostrar gente destripada, y tuvieron los medios tecnológicos como... Y no, porque me parece que la gracia también es que tuvieron los medios, y no, porque se nota que es mentira. Me parece que la gracia es un poco... Claro, pero ponele que en los 60, ni aunque fuera truchísimo, tenías la capacidad... O sea, creo que casi que el padre de todo eso es George Romero con Night of the... Sí, Dead, Tom ¿no? Savini también, y todo su legado de efectos prácticos. Claro. O sea, fines de los 70 y los 80 es toda la fiesta de la tripa de la sangre, que sí, que no es un rojo real. O sea, como que de alguna forma tenés que pensar que esas producciones independientes presionaron a la industria de Hollywood a empezar a enrojecer sus propias producciones, porque le estaban comiendo un mercado que evidentemente existía, y ellos y el mismo Hollywood no estaba atendiendo por un montón de censuras o distintas cuestiones políticas que tenían que atender. Yo igual me quedé pensando, me dejaste pensando en por qué Saw, por ejemplo, o Hostel pueden capitalizar de esa manera todo el gore que aparecía en los 80 para mí como con otra función. Me dejaste como pensando, pero no sé. Yo pienso que sobre esas películas no hay ninguna posible lectura queer. O sea, no hay ninguna representación. Como que en Freddy vos podés verte en el monstruo, como, en los protagonistas, en Zoe, en otras es como crueldad pura, como que no hay... Es que es el agotamiento de la forma que se hace mainstream y un poco se lava y pierde efecto de decir. Para mí, lo que pasa a partir de ponerle de Rocky Horror Picture Show, nadie está mirando eso. O sea, como toda película de culto, fue un fracaso de taquilla, fue un fracaso para la crítica. Nadie lo está mirando. O sea, están como... Y esto iba a decir antes, ¿no? El terror, el horror, es un género marginal. Entonces, bueno, ahí vamos los que habitamos los márgenes en algún aspecto social, de género, lo que fuera. Y ahí se genera una libertad formal, ¿no?
obviamente hay una... Tipo, venimos acá a ser los raros. Ahí hay una apuesta como muy explícita. A diferencia, por ejemplo, creo lo que pasó con Freddy 2, que es como una película que en contra de su voluntad termina siendo. De hecho, el director al principio dijo, no, nada que ver con la temática. ¿Por qué? ¿Qué vieron ustedes? Y estábamos todos tipo, bueno, No, sí, yo quise hacer, bueno, la autonomía de la obra de arte, ¿no? En The Rocky Horror, sí hay, por supuesto, una apuesta. Y es hermosa, pero es hermosa la película por lo que pasa afuera también de la película, por cómo se ve, cómo se completa ahí con toda la gente yendo al cine, disfrazada, cantando las canciones. Sí, de hecho hace poco creo que hubo un reestreno por el 50 aniversario, en 4K, etcétera, etcétera, acá en Buenos Aires. Y un par de amigos lograron conseguir entradas y fueron, y la gente estaba parada enfrente de la pantalla haciendo los bailes, que me parece hermoso. Y yo no me acuerdo con quién hablé sobre Rocky Horror y le dije, mira, yo soy muy rompepelotas que tipo cuando vamos a ver una película estamos en silencio y no hacemos ruido, si comemos comida es comida que no hace ruido. Yo al cine me llevo un tupper con gomitas porque no quiero hacer ruido con la bolsa, como a ese nivel. Pero Rocky Horror se lo permito porque no es Rocky Horror, no hay gente parándose y haciendo el baile. Siento yo. Que es como la película completa de Rocky Horror es eso. Si no, le falta un pedazo. No, en la Argentina se estrenó en el 85, recién, 10 años después. Porque obviamente estábamos arrancando. Orgía de sexo. Ahí es buenísimo, no me lo noté. Orgía de horror y locura. Hay una locura. Yendo. Ya una remera. Imagínate, o sea, la tía Marta no va, ¿no? Como ya ahí haces un filtro. Y en el 85, yo qué sé, también recién salíamos de la dictadura. Era nuestro estape, básicamente. Claro, también, yo estaba investigando un poquito qué efectos había tenido en cada momento y aparecía una nota, creo que del 2009, que decía que la película había envejecido mal. Yo creo que tenemos un problema en los primeros 2000, como un problema cultural, donde ahí se puso como todo medio raro. ¿Y por qué pensarías que es una película que envejeció mal? O sea, sigue haciendo, en ese sentido, el terror de los 80 y películas como de Rocky Horror, o sea, siguen haciendo cosas que nadie hace ahora. No. Nadie hace. Lo de Babadook es muy gracioso, yo no lo sabía hasta hace poco. Pero tuvo un error de Netflix. Toda la época de Babadook, Tumblr, porque fue época Tumblr, estaban todos con el discurso de que Babadook es gay por esto, porque vive en esta casa, porque se viste así. Había mucha gente que se vestía del Babadook gay, era tipo el Babadook con tipo un arco iris, ¿viste? Como esos tipos de relecturas me gustan mucho, porque vos decís tipo, sí, es el monstruo, y sí, hace cosas horribles, pero también sos vos, porque creo que todos los trolos en una forma u otra, en algún momento u otro, sos el monstruo, que está escondido, que está en el closet, que no quiere salir, que la gente le tiene miedo. Creo que hay una lectura ahí muy de tipo, no creo que conscientemente uno cuando sea trolo va al cine y dice, me voy a ver a mí mismo, Freddy, como que no lo haces, pero me parece que hay una cosa. ¿Puede ser? ¿Te parece? No sé, yo lo hago consciente. O sea, yo perdí la noción de eso porque es como... Mi prelectura es... Esa lectura de todo es tipo, bueno, a ver, ¿cómo la podemos leer de forma gay a esto? Perfecto que lo decimos. Pero yo creo que, o sea, si funciona como vos decís, más a nivel inconsciente, debe ser una etapa más adolescente, por así decirlo. Por ejemplo, pensaba en esto de Rocky Horror. Yo todos los amigos conocidos trolos que tengo que me recomiendan Rocky Horror no necesariamente son personas que les gusta el terror. O sea, como son más gente del mundo de los musicales o de la cosa camp o del maquillaje o de todo lo que puedes encontrar ahí en Rocky Horror. Y por ahí son personas que no te miran una sola película de terror, que les da impresión, que les da miedo, que no les gusta. ¿Y por qué no es tanto terror? Es como un musical de ciencia ficción. Sí, no hay una gota de sangre. O sea, está dialogando. Es una de las mejores versiones de Frankenstein, junto con la de Mel Brooks, para mí, a mi humilde entender. Pero sí, no hay una gota de sangre. No. Bueno, no, perdón, sí hay varias gotas de sangre. Cuando matan a Hitler, lo hacen bastante pelota. Sí, pero es casi cartón. O sea, entre cartón y eso. Sí, pero es fuerte la escena. Bueno, y después, o sea, no hay genitales. Como en Hellraiser, que también la vi, la reví para venir acá a la tarea. Y la pija. Sí. Bueno, está bien, es bastante posterior, ¿no? Pero digo, es poco explícita la película en ese sentido. Y sin embargo,
todo lo que es maquillaje. Porque Hellraiser tiene como el componente las coreo. BDSM, que siento que también es como una parte nuestra también de como del colectivo, cierta parte del colectivo LGBT. No sé si nuestra, pero seguramente no es de la sexualidad tradicional. No es la sexualidad tradicional y vos decís tipo, sí, ese arnés me lo puse para ir a la marcha. Como que ¿cuál es el miedo de esto? ¿Entendés? Pero Hellraiser, yo tengo un amigo que es como súper fan de Hellraiser. Y vos decís tipo, ¿por qué? Yo honestamente nunca la vi porque ya me da miedo. Bueno, pero ahí sí hay algo del miedo. Esa es una película de horror, pero de Rocky Horror es una película festiva. Claro. O sea, te puede dar miedo si sos el espectador en el punto de vista de los personajes cuando llegan al castillo, ¿no? Como, uy, que es toda esta gente vestida Claro, así. yo creo que esa lectura queer o fascinante de lo monstruoso que puede llegar a tener porque horror es complicado porque ya prácticamente todo lo queer te lo están tirando en la cara, tipo, ¿no? Te están diciendo, toma. Hay algo, yo por ejemplo, porque horror la vi bastante grande, ¿no? O sea, como ya tenía como varios pueblos reconocidos en ese sentido, pero hay algo en el personaje de Tim Curry, hay algo en su presencia que a mí no me lo provocó él, pero sí me lo provocó Alexander Barda de Army of Lovers cuando yo tenía 14 años, cuando vi el videoclip de Crucified. Sí. Que había una presencia, o sea, una cosa andrógina, claramente un varón, pero con todas las características de la feminidad y la feminidad barroca francesa, que yo, no sé, no entendía nada, o sea, yo por ahí no tenía ni claro qué era lo que a mí me gustaba, pero ver eso me tocó una neurona donde yo dije, che, ¿qué es esto? Sí. ¿Por qué me fascina tanto? Básicamente, que yo entiendo que a muchos adolescentes les puede haber pasado que justamente venir del mundo de los musicales, por ahí viste que uno como cuando es trolo, viste como más chiquito, como, bueno, le gusta el musical, pero eso no necesariamente significa nada y hay como una cosa medio negación propia, negación de la familia. Solamente me gusta mucho, claro, Glee en lo VCR, me encanta Glee, viste una cosa así, y a veces aparecen como esos puntos de contacto entre algo que está inherentemente ahí y que finalmente encuentran algún tipo de referencia, que después por ahí es un trollo recontra, no sé, más por más, que nunca se va a poner una perla, pero que encuentra ahí como una violación a la normatividad heterosexual, ¿no? Como decir tipo, che, acá hay algo. ¿Cuál fue el primer monstruo del cine o la literatura con el que te sentiste identificado o que te llamó mucho la atención? Bien, en mi caso fueron los zombies. O sea, como el mundo de los zombies, o sea, concretamente el amanecer de los muertos. Y acá hay algo raro, porque si bien no es que los zombies me generaron como mucha atracción, había esta cosa, no sé, en el Amanecer de los Muertos hay una pareja heterosexual y dos hombres solos. Sí. Y ahí en mi cabeza surgían ese tipo de preguntas, tipo, bueno, ¿cómo se arreglan estos dos? O sea, porque los otros dos los ves abrazados y te dan a entender que pasan meses ahí adentro y... No sé, la película creo que estaba yendo para otro lado. Es otra cosa. Está bien, pero dejó ese espacio vacío para mí. Pero puedes hacer una lectura de queer de que hay dos trolos y los zombies son como la heteronorma que te quieren comer y te quieren convertir en esa misma heteronorma y vos tipo no tenés ninguna defensa que no sea tipo ser vos mismo y no permitir caer entre las trampas de la heteronorma. Eso es una lectura queer hiper posible. Es súper posible, sí, realmente, sí. O sea, eran como dos policías que llegaron ahí casi que llegan juntos como para escaparse de todo, como diciendo tipo, che, vengamos a este centro comercial que parece que no hay nadie, acá vamos a estar tranquilos. Bueno, se topan con la pareja, pero buena onda, ella una diosa, viste, como dijeron, bueno, yes, dale. ¿Cuál es la vida sexual de ellos? Es un total misterio. Y después, bueno. Trolos. Cuando es un misterio, es trolos. Porque si son paquis, te lo dicen. Claro, sí. O sea, en ningún momento se quejan de su situación. Sí. Bueno, pero dejar, o sea, no cerrar esa lectura es dejarla abierta. Y para mí, el terror de los 80 tiene mucho que ver con eso. Con que hay un montón de cosas que no te cierran. Entonces, arreglátelas. No te las inventás. Claro. Pero yo en ese momento capaz cero consciente de mi de sexualidad, ¿no? ¿Viste? Como... Pero te preguntabas eso. Esas eran las preguntas que terminaba teniendo finalmente, ¿no? Ser como, bueno, obviamente toda esa cuestión de la reconstrucción de una comunidad, ¿viste? Como esa idea de, mira, bueno, el mundo ya está, se acabó. A ver qué hacemos con
con nuestro pequeño espacio y cómo convivimos y cómo creamos una nueva sociedad donde, bueno, hay una pareja heterosexual. Y la pareja de trolos, esto es el arca de Noé. O sea, como que por ahí mi fascinación pasaba más por el lado de la posibilidad de resetear las cosas y hacer algo distinto. Bueno, en la serie, la del videojuego con Pedrito Pascal, de Last of Us, hay el capítulo más lindo de la primera temporada. El de los libertarios. Es de los trolos. Los libertarios troles. Los trolos libertarios. Pará, tengo que recomendarles 2 libros. De Esteban Castromán, Pulsión, El malón zombisexual. Lo que quieren es, bueno, que todos nos sexualicemos y en vez de comer cerebros, se cogen a la gente. Bien. Y después Luciana Plaga Zombie Sodomita, en la que los zombies vienen a gayificar a la población. ¿No hay una película de esto? Nada, no creo. Porque Son libritos muy, muy chiquitos. leí algo de... En el Vars, obviamente está Plaga Zombie, icónica película argentina de zombies, ¿no? No la conozco. Mirá, me están tirando como 3 datos que... Plaga Zombie. ¿Y la falso documental? No, Plaga Zombie es una película que hizo... ¿Se acuerdan de Berta de Match Music? Sí. Bueno, Berta, cuando era chico... ¡Ay! No les quiero mentir, pero es una de las primeras películas icónicas, mega clasicita, de zombies, que se filmó, era un grupo de amigos y filmaron una película de zombies, se llamaba Plaga Zombie con 2 pesos. Fue justamente como Rocky Horror ganando una especie de fans, de grupo de fans, y después con un poco más de guita hicieron la segunda, no sé qué, pero es como una de las primeras películas de zombies argentinas, que nada, que es icónica. La que yo te digo que se llama Zombies en el Cañaveral, que es como un falso documental. Y estaba en Cinear. Lo que pasa es que yo no puedo hacer andar Cinear hace meses. Bueno, La buscamos en Info Real de Cine, que tienen todas las películas argentinas. si queremos forzar esto que nos encanta de lecturas queer de los productos culturales, hay un antes y un después en las películas de zombies a partir de lo que es la epidemia del VIH, ¿no? O sea, como que de alguna forma algo que venía siendo más como el miedo al comunismo, Sí. básicamente, se transforma y toma la nueva forma de, bueno, el miedo al contacto con el otro, el miedo a las enfermedades, o sea, como que se reposiciona como un tipo de miedo distinto y donde o sea, pasan a ser mucho más sexualizadas a partir de lo que es la presencia de la epidemia del VIH, básicamente. O sea, Y las películas de terror siempre como reflejan los miedos de la época. Tampoco nos olvidemos que el miedo del comunismo, ¿quiénes eran comunistas? Los trolos también. Como los trolos históricamente se los relacionó con tipo son comunistas y en realidad eran un par de homosexuales. Entonces nunca dejó de ser la misma gente un poco. Tipo pasaron de ser los comunistas al VIH y es una lectura que también se le aplica mucho en las películas de vampiros. claro. No hablamos de los vampiros, claro. O sea, para mí es el monstruo más abiertamente queer. Pero, a ver, no sé, que es un especialista. No, yo de pensarlo, digo, tenés toda la eternidad. ¿Te vas a quedar siendo heterosexual? No. O sea, yo no sé, no. Bueno, pero también pasa mucho como que en el monstruo... En el vampiro, como la monstruosidad del vampiro, obviamente es el tema de la sangre, etcétera, etcétera, pero también es como esa dualidad de tipo que le da a cualquier cosa, ¿no? Que es como la verdadera monstruosidad es que él no tiene límites sexuales, el vampiro. Es tipo, se come una mujer, se come un varón, se come tipo, no existe. No. ¿Cuál es el primer vampiro de masas? Drácula. Uno El Nosferatu, el de Murnau, no me está saliendo el nombre. es Carmila. Es Carmila, Carmila de Sheridan Le Fanu. Es la primera obra masiva de la literatura. O sea, creo que era folletín, como era la manda. Antes del vampiro de Polidori, no. No sé cuál es el vampiro de Polidori. No, es contemporáneo a Frankenstein de Shelley. ¿Sabes que no? Habría que buscarlo. Pero vamos a buscar, esto se edita. Ok, Carmila es como la primera gran obra y es la que finalmente inspira a Bram Stoker la idea de decir, che, yo también quiero escribir sobre vampiros. Y que es una vampira lesbiana, o sea, y que en todo momento, o sea, si bien en ningún momento te dicen le gustan las mujeres, la fascinación de Carmila es con la hija del protagonista y básicamente hay todo un juego de seducción muy explícito y creo que, o sea, muy, muy desde la mirada masculina, porque el escritor era un varón y seguramente estaba
en una mientras estaba escribiendo eso, pero si a Bram Stoker lo inspira a alguien, es justamente un relato de una vampira lesbiana. Y claramente, o sea, hay que pensarlo desde la mentalidad de la época. Queremos hacer un monstruo. ¿Qué es lo peor que puede hacer este monstruo? Bueno, nos basamos en Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Entonces vamos a crear un vampiro que tenga ciertas características. Obviamente tiene que ser una mujer. ¿Y qué es lo peor que puede hacer una mujer? Y perseguir a otras mujeres, como querer robarles la juventud, desearlas sexualmente, básicamente. Igual también la monstruosidad en esa época era una mujer deseante, tipo como una mujer que quería culiar. Una mujer con poder, güey. Claro, eso era el monstruo, como una mujer va a poder tener una decisión sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Totalmente. Y para colmo es torta. Y entonces, bueno, es lo mismo que vos decías, ¿no? Tipo, de golpe queremos crear el ser más hediondo, el más inmundo, el más perverso, y bueno, terminás despertando morbos, terminás tocando puertitas de la cabeza de las personas donde dicen, che, esto me... Pero viste que no es que... Esto me convence. Eso me convence. Mi lectura es como que en realidad esas novelas son críticas hacia lo que es la aristocracia, ¿no? Estamos pensando en, bueno, empieza a construirse todo el mundo capitalista, el liberalismo económico, etcétera, etcétera. De golpe los aristócratas aparecen como cosas antiguas que están como atentando contra el nuevo orden, y en realidad la crítica es por qué existen estos vampiros, literal, que extraen como un orden anterior que no terminó de morir y sigue chupando la sangre. Yo creo que ahí está el verdadero mensaje o la verdadera intención de estos autores, y como para decir qué malos que son los aristócratas, te empiezan a listar todas las perversiones que se les ocurren. Concretamente porque no tenemos que olvidarnos que la construcción de la familia nuclear es una construcción del capitalismo, ¿no? O sea, como que ahí ya se estaba empezando a decir, bueno, no, las parejas son papá, mamá, hijos e hijos, entonces, ¿qué es lo peor que puede hacer un aristócrata? No procrear, traer sus perversiones del pasado que implica, que seguramente lo hacían, ¿no? Pero también un poco de xenofobia, porque siempre era como un con de un lejano país que es tipo, no es claro, tipo, no es inglés, no tiene nuestras costumbres, el chabón tipo bebe sangre, porque como hacen todos los de Europa del Este, beben sangre, hacen esas cosas, pero bueno, de vuelta, siempre como reflejando los miedos de la época. La secuela de Drácula, entre comillas, es La hija de Drácula, que es una versión de Carmila, que es una mina que es una vampira mujer y que ataca a mujeres. Y yo la vi y es increíble, pero obviamente como por las restricciones del cine de la época, por un montón de cosas, no podés estar ahí como haciendo un cunilingus, pero... pero en algún punto la perversión, yo creo que es peor, o sea, tipo... Sugerir. O sea, la lectura de una persona mordiéndole el cuello y chupándole la sangre a alguien es requete sexual y totalmente fetichista. No, y aparte siempre la mordida estaba como en éxtasis, o sea, estaba gozando. Bueno, pero en esta, ponen en La hija de Drácula, ni siquiera se permitieron eso. Era como una especie de hipnosis, que había como la luz solamente en los ojos de ella y la chica diciendo no, y nada, cortaba el grito, pero ni siquiera se permitían como que haya un contacto porque era un montón eso. Está bien, pero en ese lugar vacío... Es tanto más. Cuando a vos te presentan el monstruo, ¿no? Tanto literario como cinematográfico, y a vos te engancha el monstruo, te da curiosidad, termina siendo tu preferido frente, o sea, de vuelta, díganme un nombre de una de las víctimas de Freddy. El nombre de Freddy lo tenemos todos, ¿entendés? El villano bien construido, aunque sea lo más malo, lo más perverso, estaba pensando en eso cuando decías todo el listado, ¿no? Le van agregando capas de, bueno, ¿cómo puede ser peor? Y eso te termina armando un personaje recontra complejo, recontra atractivo. Y vos entonces te quedabas, la sirenita parece una boluda al lado de Úrsula. Y es una boluda. Entonces... ahí yo creo que es de vuelta, ¿no? Donde se escapa cualquier intención de un director, de un escritor, de decir, le voy a mostrar a la gente que los aristócratas gays son malos. No hay chance. Porque mira lo que es este personaje, boludo, es espectacular. Pero por eso quiere ser un vampiro trolo. En una sociedad que te dice que vos sos el monstruo, que tenés que salir vos del closet, salir de la oscuridad, salir, tipo, vos tenés que estar en la oscuridad y solamente salís como a ejercer tu propia sexualidad. Yo soy alguien.
Yo cuando vi a alguien, yo quería que lo mate a todos. Le chupaba un huevo el resto. Tipo, yo quería que se coma todo. Ese impulso, ¿no? De ponerse del lado Del malo. del asesino. Porque son todos unos boludos. Y Alien es increíble y es muy lindo y hace lo que quiere y tipo mata gente. Sí, en Alien ese es un muy buen ejemplo. El bicho que lucha por su vida. O sea, Tiene hambre. Y ella. Y ella. Todo lo demás unas mangas estúpidos. Que literalmente casi que está teniendo sexo con varios de los miembros de la tripulación, porque él se reproduce utilizando cuerpos de otras especies. Ahí hay un... Bueno, es otra lectura. Partido como lo de la maternidad a los hombres, los cuerpos masculinos gestando o incubando. Es tipo los horrores de la maternidad. Yo creo que si vas como por ese camino a toda película de terror, hasta incluso El Conjuro, le encontrás alguna cosita que se vear. Justamente porque hay que hacer esa lectura. Que son como puntos ciegos que van mucho más allá de un guión, del director. Es como el género en ese sentido, como estás trabajando aparte con un registro que no es el registro de lo real, ¿no? O sea, no son géneros miméticos, no está tratando de imitar al mundo. Y de hecho cuando en ese momento en el que la película de terror está imitando al mundo, es el momento más aburrido de la película de terror. Cuando es el peor momento, pero es el momento en el que vos no te ves, porque la normalidad siempre es una familia tipo poltergeist. Mamá y papá están con los hijos comiendo desayunos, comiendo Fruit Loops. Yo no estoy ahí. Yo estoy en el esqueleto que sale de la pileta. ¿Entendés? No va a haber película de horror que no pervierta esa normalidad. O sea, no va a haber, porque si no ocurre el evento fantástico, sobrenatural, el horror. Igual, o sea, no sé si opinan, yo como que esto lo venía pensando, esto es cero teoría, nada, es como algo que venía cocinando en mi cabeza, pero como que siento que últimamente está muy de moda algo que les invento acá el nombre de horror familiar, donde la familia es el foco del horror, ¿no? O sea, como la herencia, hereditaria. Ese tipo de películas donde de alguna forma... No sé, me siento como muy interpelado por ese tipo de películas porque de alguna forma el formar una familia es lo peor que te puede pasar. Es como que de alguna forma así como decíamos lo peor de Drácula, todas las peores características de Drácula, hay como ahora una seguidilla de películas donde lo que se empieza a mostrar es como el origen, el peor lugar donde te van a pasar las peores cosas es dentro de tu propia familia, básicamente. Y ahí obviamente, ahí podemos sacar lecturas a lo pavote, pero siento que son películas que están interpelando a muchas personas heterosexuales también a la vez. Entonces, y habla como de la imposición de un orden, y habla como de secta, y no sé, Midsommar, habla de Hereditario, como habla de tipo, esto que te pintaron que era buenísimo. Y de vuelta es como el terror de la familia, el terror de la luz del día y los colores. Esto que a vos toda la vida te dijeron que era lo que estaba bien, que era el orden, que es lo que tenés que ser vos. Sorpresa, siempre fue una trampa. Y es el verdadero horror. Mientras Freddy anda libre por la vida haciendo lo que se le canta el culo, alguien se come a todo el mundo, Rocky Horror anda cantando y bailando por el espacio, vos tenés que estar ahí. Don't you swear at me. Tenés como siendo Tony Colette gritándole al hijo. Get Out también va por ese lado. La cosa que pienso es cómo matar a un ciervo sagrado. Por el sacrificio de un ciervo sagrado. Ah, no lo vi. Del Ántimos. O sea, como que siempre está esta cuestión de que, bueno, te tocó nacer en esta familia. Claro. Y tenés que lidiar con todas las cagadas que se mandaron tus progenitores antes. Y te las van... y no hay muy del orden de lo trágico igual. Exactamente. Bien, ¿no? Como pagando los pecados de los padres. Es un garrón. Bueno, pero ahí la salvación es ser raro. No hay salvación, ¿eh? Pero ponerle en ninguna de esas películas hay posibilidad de salir de ahí. Eso lo hizo en la vida real. Ah, bueno. En la vida real la salvación de ese orden establecido que es casi sectario es ser el raro, es ser la oveja negra, es el ir de la casa, es no tener hijos. Pero no es, o sea, convengamos que no es gratis. O sea, como que hay un precio siempre que tenés que pagar y hay algún tipo de sacrificio que tenés que hacer para poder... Es lo que le dice la mamá de Hedwig a Hedwig. Para ser libre tenés que dejar un pedacito tuyo. Exactamente. Como dice la canción de Rosalía. Están los amigos también. O sea, si lo pensamos ahora rápido, en muchos aparecen los amigos salvando, o ayudando, dando una mano. En Get Out. Get Out, bueno, sí. Toda esa nueva camada del nuevo terror no vi nada sin más de explicar de qué va. De ser negro, el horror de ser una afroamericana. No, lo que pasa, vos le dijiste antes, el horror refleja los miedos sociales. O sea, siempre.
sea, no es nuevo. No sé, sinceramente no sé bien qué tiene de nuevo. No soy una estudiosa de eso. No, pero creo que es interesante que de golpe haya habido tanta película donde se puso el foco ahí. Obviamente, o sea, como que de alguna forma... Porque en realidad películas de terror salen muchas por año, muchísimas. Porque hay algunas que pegan y que normalmente las que pegan, bueno, sacando que por ahí los presupuestos, los directores, las productoras, pero como que las que terminan entrando en la discusión pública, vamos a decir, en ciertos ciclos de años suelen girar alrededor de más o menos los mismos temas, porque justamente esas películas lograron, mejor que las demás, reflejar ciertas ansiedades sociales, ¿no? Yo no sé, en este momento todavía hay que ver cuál es la ansiedad social de este momento histórico, y el año que viene capaz estamos diciendo, claro, salieron todas estas películas. Y el nuevo horror va a ser la IA. Como en una época eran los comunistas y se reflejaba en películas de terror de platos voladores, que viene alguien de afuera, son los malos, es el comunismo, son los rusos, etcétera, etcétera. Ahora es la familia, el orden establecido, todo el mundo, tipo, el no tener hijos. Como me parece que los miedos de ahora son esos, es tipo, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener familia, yo no quiero, no sé qué. Me parece que eso se ve reflejado en tipo, todo esto que todo el mundo te dijo que es verdad y que te está generando una ansiedad, que la ansiedad que se le genera principalmente a las mujeres, de tenés que tener hijos, tenés que tener una familia, si no fracasaste. O sea, ahora lo ves del otro lado y decís tipo, quizás esto era más una prisión que lo que yo Sí, o sea, como que de alguna forma es tipo, mirá, viste todas estas maldiciones, estos embrujos, estos pactos satánicos, claro, que hizo tu madre. Ahora vos vas a tener que participar de esto con tus hijos. O sea, como a veces termina siendo muy, muy claro ese mensaje. Y que entiendo como mujer cómo puede llegar a ser esa ansiedad. O sea, si uno como hombre dice, che, qué cagada fue tener una familia, claro, y sentir como cierto tipo de presión de decir, uy, ¿tengo hijos? ¿Para qué? ¿Para reproducir lo que me tocó vivir a mí? Como mujer me imagino que debe ser como mucho más. Bueno, pero con lo que estaba diciendo acá el compañero, el fenómeno de Babadook realmente a mí me llamó mucho la atención, porque esa es una película sobre la maternidad. La mina que no se banca el hijo, no se lo banca. Es la depresión sí, es todos los días con esa criatura, ¿no? La exigencia sobrellevada de ser una madre soltera y tener que hacer cuidados sola. Sí, sin ser soltera, ¿no? Está la mina todos los días con el pibe no se calla cuando tiene que decir, ¿no? Y ahí hay algo que se armó muy raro. Está bien, es por la confusión, supuestamente Netflix la pone como película de horror, pero no sé, como que habría que quizás cruzar esas dos lecturas, el tema de la familia. Igual yo acá pondré también un poquito como de matizo de polémica, porque así como la película de terror no logra hacer una bajada, o cualquier película no logra hacer una bajada directa, en el espectador el mensaje tampoco es tan claro o tan... No es que necesariamente ahora nos vamos a dar cuenta de que la familia era un problema. No, para nada. Eso es una lectura de tres pesados que sobreanalizan todo. La gente va a ver la película y dice, qué miedo, next. Sí, queda ahí alguna pregunta, quizás, alguna incomodidad. Pero me parece que siempre hay muchas más cosas mediando y es más... No sé si lo reduciría a... Bueno, ahora nos damos cuenta de que la familia es... De hecho, hay mucha ansiedad, ni siquiera por la estructura familia, ni siquiera las mujeres individuales. Es una preocupación global la baja de la tasa de natalidad. O sea, no sé, yo pienso en una película que no es de terror, Children of Men, que plasmó hermosamente eso hace, no sé ya, ¿cuánto? ¿15 años o más? 2007 me parece que es. 2005 o 2007, ¿no? O sea, una película que tiene como 20 años. Los chavales dicen, che, esto, o sea, puede llegar a pasar. O sea, un mundo sin niños, ¿no? A lo que voy es que me parece que esta cosa de lo familiar problematizada es una especie como de efecto deformado del miedo a que la familia desaparezca. Quizás, incluso. Pero es muy difícil entender directamente cómo procesa el lenguaje artístico, pero creo que sobre todo el terror. Quizás es el que más enrevesadamente procesa la... Es que el terror es el medio que más apunta justamente al miedo. Tipo, ¿qué te está dando miedo?
Ahora, los comunistas, bueno, hay unos cucos del espacio que te van a, tipo, siento que van muy directo a un punto muy sensible, que una comedia, por ahí, qué sé yo, las comedias pueden hablar de una cosa u otra, pero a la larga no hay. El terror tiene que apuntarte a algo. Pero los comunistas aparecían en la ciencia ficción y en el cine de espías, no en el terror. En el terror, todos esos, en los 50, ponele todo el miedo a los alienígenas, yo qué sé, terminaba casi siempre traducido en el miedo a la catástrofe nuclear. Sí, puede ser. O sea, que era sí, la de ese eterno. Yo pienso por ahí en Body Snatchers, ¿no? Como esta idea de... Están lavando la cabeza a la gente, ¿no? Como esta idea... Están entre nosotros. Esta preocupación de tipo, tu vecino puede ser comunista y vos no lo sabés. Y... Sí, pero mira, justo voy a mencionar a mi tesista. Tengo un tesista que está haciendo justamente una tesis de licenciatura sobre los body snatchers y también con La tuya, recuyente. No, la está haciendo por su cuenta. ¿No? Pero igual. No, la que está con la de ustedes soy yo, haciendo mi beca sobre ciencia ficción argentina. Yes. No, bueno, y justamente lo que analiza es la ambigüedad de lecturas que puede generar. Porque justamente se ha hecho una lectura como, bueno, los body snatchers, los bichos del espacio, son los comunistas que vienen a amenazar, o al contrario, es el macartismo, que va como absorbiendo todo, desconfiando todo. O sea, de último en lo que se está mostrando es que todos desconfiamos de todo. Sí. Que ya hay un punto en el que no se sabe en contra de quién estás. Y pasa algo muy curioso con los Body Snatchers, que está inspirada en un relato de la década de los 20, de John Campbell, que se llama Who Goes There, creo, que es exactamente la misma trama. Y todavía no había Guerra Fría, no había nada. Por eso, de vuelta insisto, como para mí en la plasticidad que tiene el terror, en ese sentido, en la interpretación. Y les quiero traer esta, que seguro la vieron, que para mí es una de las películas de terror más incómodas que vi, que es esta Sleepaway Camp. Sleepaway Camp, sí, la de... ¿Cuál es? Para la... Hablar sobre esa película es spoilear y contar el final. ¿Crees que la chica al final... que no era una chica? 1983. Sí. No vi la película, pero vi un video ensayo de que al final termina con que la chica en realidad la habían creado como una chica. Claro. Típico. Bueno, ya tiene 42 años la película. Típico slasher, o sea, igual el 83, o sea, estaba como ahí conformándose de género de repetición. Campamento de pendejos. También tenían un problema ahí, ¿no? Porque tienen grupos como de niños de 7 años y de 16. Bueno, ya todos como incómodos desde el principio. Pero bueno, están ahí, campamento de verano, y empiezan a caer uno atrás de otro, como siempre. Entonces al final se revela quién le asesine. Bueno, y lo hermoso es que cuando se revela que justamente es la chica, la frase que dicen quienes la descubren no es, no sé, it's a killer, it's a boy. O sea, la revelación, que en realidad la piba no es que la piba era una asesina, es que la piba era un pibe. Y es tremenda, porque no solo es un pibe, eso, no sé, vos acá pasás, busquen en YouTube una imagen, algo, porque ni siquiera es una cosa humana ya al final. Sí, es una cosa. No es que yo vi muchas películas de terror, pero es espeluznante. Con la cara, como que queda como la cara así deforme. El grito que pega, es que es como un grito, un gruñido. Entonces, eso es una cosa más allá, o sea, es la transgresión del asesinato, es la transgresión de género. De género, pero aparte es como la transgresión humana, ¿no? Y es un tremendo slasher, pero qué difícil hacer, ¿viste? Una lectura desde un lugar que no sea la incomodidad, porque realmente si me gustó esta película, ¿en qué me convierte? Igual tengo algo para recomendarte, que es una youtuber que se llama... No sé, me acuerdo si era May April o April May, que es una chica trans que hace reseña de terror, y hizo un video ensayo muy interesante sobre esa película, como que dice, la mayoría de la gente ve esta película y dice, al final la película es es trans, y como que dice, cuando sos trans ves la película
Y hay ciertas cosas que te identifican y como que vos decís, yo alguna vez he tenido ganas de matar Claro. a estas personas y me siento reivindicada cuando veo esta película de alguna forma. Porque aparte a la pibe, le rompen las bolas todo el campamento, que se tiene que meter al agua, que tiene que jugar a esto, que tiene que hacer aquello, ¿no? O sea, como vos te pones del lado de la piba. Entonces, de vuelta, más allá de lo que la película después quiere revelarte como algo horroroso, vos en un punto decís como... De hecho, bueno, sí es un spoiler, son spoilers, ¿no? De una película de 42 años. La piba pibe termina descuartizando al noviecito. Claro. El único varón heterosexual que más o menos Zafa. no fue un pelotudo de mierda. Y sin embargo, es un pelotudo de mierda, porque ahí, no seré trolo, pero soy mujer. Qué pesado, Intenso. boludo. Te está diciendo que no de la piba, ¿entendés? Que está diciendo que no y va y se hace y la juega de bueno, y es tremendo. Es una Pero maravilla. termina con la cabeza del pibe en la mano. Bien por ti. Es verdad, me acuerdo de eso. No vi la película, pero vi un par de videoensayos y es de vuelta lo que estamos haciendo acá. Estamos como teniendo una lectura queer o no, una lectura trans. Me parece que una lectura trans también es súper válida, porque al final, ¿qué es el otro tema que pasa? Como que siempre nos buscamos a nosotros, los trolos, en las películas, en los malos, pero siento que no se nos permite a los trolos ser malos en una película, por tipo, no... Las pocas representaciones, las pocas oportunidades de representación que tenemos que ser buenos. Y por eso son inmirables las series de Netflix. Por eso son inspirables, por eso todo es Heartstopper. Y yo quiero un buen asesino, bien trolo, bien malo, en el que sea trolo, sea parte de la trama, pero tipo, no, siento que igual lo entiendo por qué uno no quiere decir tipo que el malo era el malo de El Silencio de los Inocentes. Pues después eso crea todo un efecto en el que cualquier persona trans le dicen que sos el malo del Silencio de los Inocentes y es tipo esto es choto. Pero también como que no se permite el desarrollo de una personalidad, acaso no más divertida en las películas, de ser el malo al trolo. Pero abiertamente. O el personaje más interesante, porque muchas veces los villanos son los personajes más interesantes. Pará, y no hablamos del asesino queer por excelencia, Norman Bates. Uf, la pones más tía. No, pues lo vi hace poco. Por primera vez. Ya, creo, viste, cuando ves algo por ahí, lo viste en ISATS y tenías 15 años y decís, ok, pero te olvidas. Ahora la vi bien, como, pero muy pensantemente diciendo, vamos a ver esta película. Y lo primero que pensás, tipo, este gordo forro, qué bien que hace películas. Tipo, no lo puedes, qué bien que lo hace. Y está todo ahí, está todo tan dicho. Yo siento que para una persona queer está todo tan dicho que te encanta, o te encanta el personaje de él y decís tipo, sí, re obvio. Y por ahí una lectura, me gustaría como, hay veces que pienso tipo, quiero ver esta película con un heterosexual. Porque me pasó, nada que ver, ¿no? Pero me pasó con Scott Pilgrim, que me acuerdo que yo era muy, de hecho tengo los cómics ahí. Cuando salió la película estaba como re fan de Scott Pilgrim, vi la película, me encantó, muy fan de Wallace, etcétera, etcétera. Pero después vino un amigo mío, heterosexual, y me dijo, che, Scott era un pelotudo. Yo tipo, sí. Scott es un pelotudo. Y se dio cuenta como 10 años después. Entonces él vio otra película. Yo pensaba, tipo, ¿qué película viste? Si Scott siempre fue un pelotudo. Bueno. De hecho, es flor de imbécil. Como el mejor personaje es Wallace. Entonces, a veces me gustaría sentarme con una persona heterosexual a ver la misma película, a ver qué mierda vieron. Yo te cuento una experiencia súper interesante que me pasó hace muy poco, justamente. No sé si vieron I Saw the TV Glow. Sí. Ok, bueno. Ahí ya incursionamos en el terreno, no de el terror interpretado queermente, sino el terror producido desde una lente queer, ¿no? Y me encantó la película, quedé re fascinado, se la recomiendo a mi mejor amigo Super Paki. Y me pareció muy loco cómo lo interpeló el mensaje desde un lugar que yo jamás lo hubiera imaginado. Porque claramente la película lo que habla es sobre la experiencia de ser trans, y eso es lo que trata de transmitir, y que obviamente, muy posiblemente, nosotros hayamos podido hacer esa lectura de lo que es vivir esta vida donde te están dando el jugo de la heterosexualidad constantemente, y vos como que cedes o no cedes, como que estás te ves en ese problema. Y mi amigo era muy fanático de Buffy, muy fanático de Buffy, ¿no? En su adolescencia, en nuestra adolescencia. Y él sintió que esa película lo que le pudo transmitir era un problema que él tenía como adolescente, que era que obviamente Buffy le parecía hermosa y podía
3 millones de fantasías con Buffy, pero no podía hablar con sus compañeros de colegio que le gustaba Buffy, porque Buffy era una serie para chicas. O Buffy, no sé, o si mirabas Buffy, no sé, era para mirar el culo y hablar del culo, no te podías enternecer la trama, no podías comprometerte con la argumentación. Y cuando vio esta película, su interpretación fue claramente, se vio reflejada en esa cuestión, ¿no? De cómo a él también le dieron el jugo, o sea, como que, pero a él le conmovió tanto Buffy, que es como esta amalgama con The Pink Opaque, la película de... Sí. Y que efectivamente, o sea, como que finalmente hay como ciertas experiencias que muy posiblemente se generan desde un lente mucho más queer, en este caso trans, y interpela porque necesariamente todos de alguna forma, sin importar la sexualidad, somos víctimas de las mismas opresiones. Algunos las aceptan, algunos se someten, otros, bueno, bastante. Pero le pasó lo mismo que a nosotros, pero al revés, que es que hizo... Nosotros vivimos haciendo lecturas queers de películas muy heterosexuales. Y a él le pasó lo mismo al revés, y me parece re lindo que tipo hizo una lectura heterosexual, si es que existe semejante cosa, de una película queer. Pues esa película no era para él. No era para él. Bueno, yo no me acuerdo si te lo dije, pero a mí me pasó eso cuando la vi. Dije, yo entiendo que esa película está mucho mejor de lo que yo pude apreciar. No soy el público. Yo igual entendí, ¿sabes qué? Que había algo generacional también. Sobre todo que yo no era no era el de la edad y no compartía las referencias, pero pude intuir que ahí había algo tanto más. Igual es obvio, ¿no? Ya desde los colores de la carpa. Y algo curioso, yo no hice la lectura que pueden hacer ustedes, porque ya te digo, acá yo me estoy perdiendo algo, pero traduje lo de el programa que ve como escondidas, justamente como consumo de género. Para mí ahí hay algo que nos hermana. Yeah. Si es que es posible. Ahora es recontra mainstream el terror, pero quienes consumimos terror en un momento, hace varios años, no necesariamente... O sea, no quiero ser ofensiva, por favor, pero había algo de salir del closet, de me gusta el terror, sobre todo siendo mujer. Claro, sí, me imagino. Una de mis preguntas era tipo si fue más difícil salir del closet que salir del closet de que te gusta el terror, porque también como es un género, yo me acuerdo cuando yo era chico, era un género de tipo el gordo que huele mal, de hombres, el chabón, el dueño del videoclub que le gusta mucho Hellraiser 8, y ahora hay festivales, hablemos de Cuando se echa la maldad, que de repente es como la mejor película del mundo, y hay como una salida del closet del género de terror en el que tipo, a todo el mundo le puede gustar esto, y principalmente, no sé cómo decir esto, pero como puede haber buenas películas de terror, porque antes en un momento el género de terror era conocido como un género bastante choto, como que no había obras maestras del terror, más allá que, no sé, El Exorcista. Había una, dos o tres cosas, pero ahora realmente puede haber comentario social, el drama de la familia, pero etcétera, etcétera. Estuvo siempre. Esa es una estrategia cultural para legitimar lo que ahora es mainstream, pero por necesidades del mercado. Sí. El terror siempre reflejó los miedos sociales, y como cualquier producción de género tenés la ley de Sturgeon, un 90% de basura y un 10% de algo que es espectacular. Siempre hubo películas excelentes de terror y basofia, repetición. Pero la gracia del terror también es la basofia. Totalmente. Cosa que ponerle con una esa repetición. Pero una rom-com, decís, tipo, esto es una película, es una poronga y fin. Pero si alguien te dice esta película de terror es una mierda, tipo, ya necesito. Vamos a verla. Ahora. Igual, o sea, es verdad que tengo mis amigos fan de los rom y le encanta también la de peor calidad, la disfrutan, ¿eh? Si una película, una rom-com es mala, es tipo, bueno, es mal actuada, es medio pelotudo, qué sé yo. Yo siento que el género de terror, cuando una peli es mala, se permiten otras cosas, se permiten que no se entienda. Me pasó cuando vi hace poco una que no me acuerdo cómo se llama, que era tipo, teóricamente, una de las primeras películas de Dan O'Bannon que hizo Alien, que teóricamente era muy mala. Y dije, bueno, a ver, ¿de dónde viene este chabón? Y era mala, pero era mala porque era inentendible. Y como esa cosa de hacer algo que no es lo que esperaba, yo siento que le suma a lo más. O sea, una película mala le suma al género. Una película mala de terror le suma al género, porque puede haber un montón de variables y cosas que están buenísimas. Una mala película rom-com no le va a sumar nada al género. Está bueno cuando
hay tanto riesgo y tanta creatividad puesta que salió mal y como que decís, la película fue mala, no me divertí, la pasé, o sea, como... O mejor dicho, la película es mala, todo se caía, se veían los micrófonos, todo se estaba cayendo a pedazos. Para mí eso suma. Pero pasé un buen momento porque hubo autenticidad. Claro, pero eso es mala a nivel producción. No, yo te estoy hablando mala de guión, o sea, escrito con el ChatGPT, ¿entendés? Como esas que son la máquina de hacer chorizos, que salen todas iguales y que ves venir absolutamente todo a 20 minutos y que no tenés un solo susto. Vos cuando ves una película de terror, ¿qué querés? Soy muy fan del efecto práctico. O sea, ¿pero me encanta la materialidad. Cuando me asusta, me pongo muy contenta. Porque yo te digo, cuando ves mucho terror, o sea, nada te asusta, nada te sorprende, y me parece fabuloso. Hereditary tiene un momento, igual que Acecha la maldad, que vos lo ves venir y decís, ¿va a pasar esto? No, pero no. Se come el perro como la niña. No lo van a hacer. ¿No? Y lo ves y está ahí. Decís, no, pero esto no se hace en las películas de terror. Y cuando el perro se come la cara de la niña, decís, la verdad, yo estaba en el cine y fue tipo, gracias, Damián Ruña. O sea, gracias por darme este momento frente a todas las veces que tuve que como que contenerme. Es esa novedad, y eso, a mí me gusta mucho el efecto práctico y la atmósfera. Yo no sé si... Yo no estoy tan de acuerdo con que el terror da miedo necesariamente. Nunca tengo pesadillas ni nada con las pelis de terror. Pero sí que como que te perturbe, que te incomode. Una de mis películas de terror preferida, hablando del problema de la familia nuclear, es Los Otros. Obviamente que es de terror. Yo conozco mucha gente que no la puede terminar de ver. Susto cada vez. Cuando la nena está con el velo y no es la nena, es la vieja. Sí. Yo la daba en la escuela. Sí. ¿Vos pasaste en una escuela? Sí. Qué mal. Mal. La pasaban recontra. Sí, yo había hecho, cuando daba terror, tenía como un videito introductorio. No, porque sí, para ver terror. Okay. Porque van a aprender lo que es el terror. Y está todo tan bien hecho que el piano que suena solo, la puertita, tiene el timing, ¿viste? Excelente. Y es del 2001 la película, si no me equivoco. Creo que un jumpscare puede ser, que es cuando abren el armario. Hay un montón. Hay un cuadro que no es... el cuadro es el del Conjuro. Una estatua que parece que es una cara. Hay mucha puerta que se abre, que se cierra. Pero está todo tan bien hecho. Y convive con todo eso que no se está diciendo, que es la angustia de esa madre, justamente porque el tipo se fue, no volvió, ella va, lo busca en la niebla, no lo encuentra. Y obviamente la revelación, que te digo, me da pena decirla, porque si alguien no vio Los Otros, vaya a ver porque es hermoso. O, aparte, tipo, esto es un spoiler alert, vamos a contar qué pasa en Los Otros. Mató a los hijos. Bueno, de vuelta eran el rompepelotas. Pero estos eran hijos buenos, Pero la amiga dijo, yo de verdad no puedo con esto. Pacto homicida-suicida. ¿Y quiénes son los otros, mamá? ¿No? Al final, ¿no? Que aparece algo así como, no, son ellos, no sé. Es buenísimo. Ellos son nosotros. Todos son nosotros. Buenísimo. Es muy buena, pero no es... Pero viste como hay... Vos debes saber como... ¿Cuáles son los subgéneros adentro del terror? Porque eso no es Freddy. Eso no es Blair Witch. ¿Qué es? Es Casa Encantada. Claro, Haunted House. Amo el concepto Haunted House. Casa Encantada siempre es como esta... Es el trauma. O sea, siempre es una metáfora del trauma. O sea, como... De distintas formas. O fantasmas también. O sea, sí. Obviamente es una historia de fantasmas. Bueno, pará. Vos como mujer, y siendo fan del terror, hubo una tipo... Salía del closet. Mamá, me voy a ver... No quiero ver Titanic. Quiero ver Hellraiser. No, es que no, en serio, en ese sentido siempre fui muy poco obediente a las expectativas de género porque me aburren horriblemente las comedias románticas. O sea, no. Y hay algo que es muy curioso, que es por qué y cómo mis viejos me dejaban ver las cosas que yo veía de chiquita. No tengo idea cómo zafé la censura familiar, ¿entendés? No sé, como que nadie me daba bola. No sé cómo decir. Bueno, la decía familiar. Y hay como... Mi viejo siempre... A ver, voy a contar esto. Yo cuando era chiquita, era tipo jardín de infantes, era muy, muy, muy fan de He-Man. No de She-Ra, de He-Man. Ah, ok. Yo iba con la espada de He-Man en el jardín.
¿no? Y mi viejo me hacía la segunda, o sea, me hacía de Battlecat, ¿entendés? Y yo tenía todos los muñecos. Mis viejos dejaron de esperar que a mí me gustaban las cosas de chicas. Y mi viejo siempre me bancó un montón en ese sentido. O sea, yo usaba la ropa de mi papá cuando iba al secundario. Bien. Usaba sus pantalones, sus camisas. Como que, no sé, nunca, sin, no sé, necesariamente poder codificar eso de alguna manera. Eran otras épocas también. Nunca me sentí cómoda, sobre todo de más pendeja, con la expresión de género más femenina. Y yo creo que el terror pasó como por ahí también. Me lo bancaron. Y yo iba al videoclub y elegía las películas que iba a ver por las tapas. Claro. Las tapas, y en un momento, sin tener la más puta idea de quién era Stephen King, empecé a ver absolutamente todas las adaptaciones, aún las peores. O sea, tiene muy malas adaptaciones Stephen King. Teóricamente lo odia a todas. La del auto. Christine. Ay, Dios, un embole. Aparte de todo eso, a los 10 años, a los 11 años. Y me acuerdo de ir, no sé, a las pijamadas de la primaria. A un cumpleaños llevé el VHS de ¿cómo es? Los niños del maíz. Sí. Uf. O sea, yo era la que iba con la papota, con la película de terror. O sea, siempre me fascinó. No me acuerdo si ya te pregunté, esto es la cerveza. La primera película que dijiste, tipo, este es mi género. Creo que te dije, sí, fue Dawn of the Dead. O sea, es muy loco porque yo de chico era muy cagón, pero muy cagón. Tipo, no sé, mi hermana tenía como mucho mi hermana mayor tenía mucho esta costumbre de querer contarme películas de terror que había visto y saber que me ponía mal y se regodeaba de eso. ¿De dónde la sacaban? ¿De dónde sacaban las pelis? Videoclub. Sí, pero ponele, cuando empecé finalmente a ver películas de terror, todo empezó por un error de un amigo que me grabó un CD cuando yo tenía 15 años, o sea, como que hasta ese momento le venía como rehuyendo bastante a las películas, y que me da El Amanecer de los Muertos. Y dije, bueno, la voy a ver, no sé, a ver qué onda. Y cuando la vi, y no, o sea, como que yo le tenía miedo a que me dieran miedo las películas de terror. Y cuando finalmente la vi, dije, che, me la banqué. Empecé como a decir, a ver, voy a ver todo esto que durante mi vida le rehuí y que sentía que me iba a dar miedo verlo, y empezar a disfrutarlo de una manera que no lo disfrutaba. A ver, capaz que coincide con esto, ¿no? De 15 años ya ponerme, o sea, empezar a hacerme consciente de una cuestión de sexualidad, no lo sé. Habría que psicoanalizarlo un poco más eso, pero fue como coincidente en ese sentido. Y ahí no paraste, o sea, no tuviste el momento de ir al videoclub. No, ir al videoclub a alquilar terror nunca ocurrió. O sea, ir al videoclub era alquilar películas para chicos, claro. Ese tipo. Mis viejos sí, pero mis viejos siempre fueron muy fanáticos de Stephen King, porque en los 90 eras como medio cool. Claro. Si decías que te gustaba Stephen King, entonces sí, como que se alquila, no sé, tengo el recuerdo de que hayan alquilado Langoliers y estar ellos mirándolo con mi hermana en el living y yo arriba en mi pieza como no queriendo saber nada, básicamente. Amo. Yo tuve que duelar un montón lo de ir al videoclub y elegir por la tapa, o bueno, después como fui más grande, como ya conocer al pibe del videoclub y que me recomendaba, che, me gustó esta, ¿cuál me puede gustar? Y sabes también, de la mano de mi viejo y el cable, todas las de Vincent Price. ¿Te acuerdas el canal ese retro? Y no sé, a las 12 de la noche pasaban, aparte de todas versiones de los cuentos de Poe. Claro. Siempre me gustó mucho también leer terror. La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? Sí, el Pozo del Péndulo. Tienen, o sea, un montón. Bueno, algunas de las Ligeia y todas esas. Bueno, La Caída de la Casa Usher. La Caída de la Casa Usher es espectacular. ¿Qué terror no les gusta? ¿Qué terror dicen tipo, la verdad que no? O sea, ¿en películas o género? En película. Y todo lo que tiene que ver con el Conjuro realmente me parece que sí, no, realmente me parece una cruzada personal. Porque es lo peor que le pasó al cine de terror en general. ¿Por qué? Primero porque es como una reterialización de todos los valores cristianos. O sea, claramente la película es la familia es buena y todo lo demás externo es malo, y es
muy evidente en esa moraleja y hace poco se me confirmó que esa lectura que yo tenía, che, esto lo estoy leyendo yo, no, vi una noticia de una página que es una página de películas con valores cristianos y la recomendaba, o sea, como que había una recomendación justamente del Conjuro y toda la saga, porque efectivamente es una película que pese a ser espeluznante, siniestra, lo que fuera, reivindica la figura de Jesucito y los valores familiares y cómo proteger a los hijos de los terrores externos y los depravados que hay en la vida, básicamente. Y que después me parecen aburridos. O sea, realmente, o sea, si fuera solamente eso y la película es divertida, bueno. Película de terror que no, o género de terror que no. A él no le gusta Conjuro. Género de terror que no. Ay, creo que me gustan todos. Sí, quizás no sé, tipo Terrifier. Claro. Cuando es tan eso y nada más, no sé, como ya me vi toda la de los 80. Claro. No aporta nada. No me convoca. Y terror que sí, que digas tipo, esto es el terror, es cine. Las de exorcistas, cuando están bien hechas, realmente me perturba. O sea, es algo que me da. Tipo el exorcista me da un miedo real, que venga un demonio y me posea, ¿entendés? O sea, es lo único que creo de todo lo que pasa en las películas de fantasma que puede llegar a pasar. Porque el otro es tan irreal. Poltergeist por él, ¿no? Como también decís, no sé, como los zombies no. Sí, como los zombies no pasa nada. Los fantasmas también es como demasiado. Los vampiros tampoco, Wanda, pero cuando es algo... los vampiros, o sea... Es muy difícil que hoy en día tenga un vampiro, ¿no? O sea, como me muero de gato. Tan romantizado que sentís más que es como... Son superhéroes más que monstruos, de alguna forma. Están muy de vuelta. Está esta película hermosa con Tom Hiddleston y Tilda Swinton. Claro. Only Lovers, Sleep Alive. Sí, es como... No sé, que se ya está hablando de otra cosa, como no necesariamente es un monstruo. No sé, para mí una película como The Thing, en ese sentido, tiene todo lo que me gusta. Pero es tipo más ciencia ficción. Hay convergencias entre los géneros. O sea, es ciencia ficción justo en esa, claro. Todo, desde... Porque son un montón de elementos que... Y hasta el final de la película no sabes. Güey, terror que sí. A mí, o sea, las películas, si bien me gustan todas, creo como que todas disfruto siempre la cuestión atmosférica de una película, y las películas que me encantan son las que me dejan sin respuesta, las que me dejan pensando después. O sea, como que terminó la película y yo tengo ese momento de decir, che, ¿qué onda? O sea, por ejemplo, yo pienso en Midsommar, ¿no? Sí. Está bien. Justo esa película la vi cuando el primer año de antropología, entonces como empecé a hacer una cantidad de lecturas que era una locura, pero hasta el día de hoy cada tanto me pasa de estar, no sé, haciéndome unos huevos y de golpe decir tipo, yo creo que hubiera hecho lo mismo, ¿no? O sea, como hubiera tomado las mismas decisiones realmente, o sea, o a veces caer tipo, y la verdad que nuestra sociedad no es peor. No sé, como ese tipo de películas que logran hacer ese efecto de ir más allá del efecto de la película misma y dejarte una inquietud que te perdura y que te dura el resto de tu vida, ¿no? O sea, como... No sé, o sea, nunca voy a poder resolver esa cuestión, ¿no? De decir... O sea, no te da miedo lo sobrenatural, lo que realmente te da miedo o te perturba o te mueve algo es la posibilidad real de eso. No es que tipo el bicho, el fantasma, sino como el verdadero terror es que puede ser real. Sí, o sea, que el verdadero terror es como a veces generarte incertidumbre sobre la realidad, ¿no? Como poder decir tipo... creo que es lo más lindo del terror en general, como que sea mala o buena la película, esté bien hecha, mal hecha, como que son momentos donde te das ese pequeño gustito de decir, che, hay como ese caos que es la vida diaria, lo puedo vivir de una forma que se puede disfrutar, ¿no? O sea, como siempre de alguna forma el terror va a reflejar algo de la vida real, y ahí es cuando uno dice tipo, che, acá está acá se disfruta. Claro, ¿no? Estás a salvo mientras descuartizan gente, hay sangre, donde pasa todo lo que vos no querrías que te pasara en la vida real, ni a vos ni a tus seres queridos, está pasando ahí frente a tus ojos y vos estás completamente a salvo. Completamente a salvo. Es buenísimo, o sea, es la catarsis por excelencia. Yo no puedo, a mí me pasa con el terror que es que
de vuelta, me gusta como los aspectos camp y me gusta mucho como lo práctico de los 30, los 40, los 50, los 60. Me gusta cuando pasamos de Drácula y Frankenstein a tipo El monstruo de la laguna, cuando de repente todo es como pasó a ser más como espuma y como me gusta esa cosa como, no sé, hecha con 2 pesos, pero de la pasión. Me gusta muchísimo Godzilla, que no sé si es terror, porque es como otro género que va más allá del terror, tipo los kaijus y esa cosa como japonesa, la bomba atómica, etcétera. Muy, muy fan. Pero después cuando se pone como más real, mi lectura queer al respecto como persona queer que no le gustan las películas de terror es tipo, ya la paso yo demasiado mal en la vida. Lo último que quiero es ver cómo la gente, es como pasarla mal en un momento que teóricamente debería ser de disfrute. Claramente hay una relectura que es tipo... Yo soy Freddy, entonces voy a matar a todos, yo soy, viste, como tal persona, o en el disfrute de que se rompan las normas preestablecidas de tipo, bueno, se van a matar todos, aguante, quiero ver la destrucción del mundo. Siento que hay un poco de eso. Yo como persona queer digo, necesito ver unos buenos dinosaurios y unos buenos Godzilla destruyendo Tokio, pero el terror me hace mal. Y cuando se pone como cada vez más real y cada vez más, que no es un cuco, un monstruo que es gracioso, que está bueno, sino como... En realidad estaban todos muertos. En realidad el conjuro era la FIP, ¿viste? Como no es algo que de repente puede ser real. Es como, ay, no, sí, no. Me embola mucho el terror que no. Es cuando, viste, todo hecho por computador. Cada vez soy más ludita, boludo. Pero creo que están volviendo todos, tipo, no hay... Creo que hubo un momento del CGI en el que dicen tipo, no sé... El mejor CGI es Piratas del Caribe 1. Después de ahí fue todo para abajo, ¿viste? Como que decís, como nunca mejoraron. Pero la película barata de terror hoy te usa el CGI porque debe ser, claro, mucho más guita el efecto práctico. Pero eso no lo puedo no puedo ver si es un CGI. Si es un CGI barato, pero barato, por ahí lo puedo llegar a disfrutar. Pero si es barato de que no está ahí. Es barato, pero quiere, o sea, ser serio. O sea, lo peor que le puede, para mí, pasar a una película de terror es tomarse a sí misma en serio. Como hacemos mucha lectura queer del cine, ¿qué le gustaría ver en una película de terror con personajes queer que no tengas que hacer una lectura? Tipo, ¿qué sería un buen personaje queer en una película de terror? ¿Es el bueno? ¿Es el malo? ¿Qué hace? Y depende qué es lo que quieras transmitir. Yo creo que a partir de eso de TV Glow ya se sentó una base de, bueno, si vas a hacer terror queer, que sea por acá. O sea, acá ya te dieron un molde de para dónde tenés que ir, básicamente. O sea, como lo que es muy... O sea, lo que sale un montón, sobre todo en Netflix, es esta idea de, bueno, es una película de terror común y corriente donde uno de los personajes es gay. O una de las personajes es lesbiana, o uno de los personajes es trans. Y después, bueno, qué sé yo. Eso. ¿Está mal eso? No sé si está mal. Yo sé a qué responde. Pero responde a, bueno... al lobby LGBT. No, tenemos una demográfica, queremos que nuestra película sea lo más masiva posible, queremos llegar a todos los públicos y queremos que por ahí algún diario de derecha nos haga publicidad gratuita quejándose de que hay un personaje LGBTIQ más. O sea, pero a la larga no es una buena representación que haya un personaje, o sea, que no cambien nada. Pasa que para mí ver películas no es ninguna forma de hacer activismo de nada. O sea, como si vos querés cambiar la realidad política, andá, métete en un partido político, lo que fuera. Consumir una película de Netflix realmente no me parece un gran acto de militancia. Y si haciendo eso, o sea, si vos introduciendo un personaje queer y que no diga nada, que no termine haciendo ningún tipo de... Que así como es queer lo podés cambiar por cualquier otra cosa. Y que inclusive sirva para promocionar la película, no sé qué le aporta realmente. O sea, prefiero, no sé, que haya un villano, que el villano sea un puto malo que mata porque no le gusta cómo se viste la gente. Y que sea lo más demonizante posible de la homosexualidad, pero que al menos lleva a los espectadores a tener algún tipo de comentario o de discusión sobre eso, porque si no, qué sé yo, no creo que le aporte nada realmente. Claro, pero en una película como Bodies, ¿no? Ahora no me acuerdo, ¿hay algún personaje queer? ¿O son todos no la vi iguales?
creo que hay algún, o sea, digo, si vos estás en una película, son, no sé, 6 amigos. Bueno, estadísticamente alguno va a ser queer. Sí, la publicidad esa de tipo 1 de cada 6 y se mira. O sea, ya no me creo que los 6 sean hetero. Entonces, hay algo como ahí de la representación. Con lo mismo que haya mujeres, yo qué sé, que si es una película yankee, haya algún afroamericano. No es como una cosa estadística. Y ahí los personajes, bueno, pueden tener las características que tengan. Ahora, yo pensaba cuando vos decías esto de un buen... Hoy, pues, pensémoslo seriamente también, ¿no? Con internet. Un buen villano queer. Una de las cosas que me había notado cuando pensaban en los monstruos y lo queer era esta, para mí, desafortunada serie de Ryan Murphy sobre los hermanos parricidas. Menéndez. Sí, que justamente se llama Monsters. Sí. A mí no me gustaba. Dahmer me encantó. A mí me gusta Ryan Murphy, me gustan las casas como es American Horror Story. Dahmer me gusta mucho Van Peters, pero la verdad que en esta para mí la recontra pifió. ¿No la vieron? No la vi. Medio O sea, una Ryan Murphy. No solo que, o sea, que todo el tiempo se está insinuando que ellos son gays y que por eso mataron a los padres, sino que además es como una cosa medio incestuosa entre ellos. Ok. Pero está como muy mal armado. Los padres no terminan de... no es Norman Bates, Claro, ¿no? Claro. Entonces, ahí creo que lo que quiso hacer y no le salió, por un lado, era generar eso, ¿no? Un villano o una figura al menos antagónica o un antihéroe que estuviera atravesado por esa identidad, o sea, o por por los conflictos que generan esa identidad. Y por otro lado también pensaba qué reacción puede llegar a tener para lo políticamente correcto poner, no sé, a un puto mataputos, ¿no? Bueno, con Dahmer pasó eso, que de repente la gente dijo, ¿esta es buena representación o mala representación? Y había gente que dijo, es representación, cierra en el orto. Y hay gente que dijo, bueno, pero está mal. Entonces de vuelta es esa pregunta de tipo, ¿qué tipo de representación queremos? ¿Que somos buenos? Y a mí me pasa que cuando sos en una película de terror, ponele, en el que malo, es difícil que tipo sea malo y sea gay, y no que sea malo porque es gay. Entonces como navegar eso de tipo, ¿es malo y es gay o es malo porque es gay? Porque es malo ser gay. Viste, como es muy difícil navegar eso sin que la mitad de la gente se te ponga en contra diciendo, esto es un comentario, esto es una lectura heterosexual de la vida, güey. O sea, por ahí a veces yo jodo un poco con esto de hacer las lecturas queer y llevarlas al extremo, pero en definitiva eso es intrínseco a toda obra. O sea, como que... Podemos hacer una lectura queer de Rápido y Furioso. Sí, totalmente. Estoy seguro. O sea, no recuerdo nada de la película. Hay una que es media torta. Claro, pero en un villano paqui nadie dice, o sea, es malo porque es heterosexual. Claro. Y ahí está todo, o sea, creo que todavía, y más con lo jodido que está todo, y con lo rápido que se lee, ¿no? Como con lo rápido que es la reacción. Pasa que, o sea, yo creo que no tiene mucho sentido tratar de prevenirlo porque las lecturas van a surgir siempre de todos lados. No sé, vos hablabas de lo de Úrsula, ¿no? Como yo me acuerdo mucho, pero tengo muy patente como 2015, 2018 había como toda esta cantidad de artículos y noticias, sí, y cosas como tipo, ¿por qué Úrsula es una gran representación del feminismo? ¿Por qué nuestras hijas deberían mirar más a las villanas de Disney que a las princesas? No, como que había mucho eso, ¿no? Y después pienso en hoy en día como la gente un poco se indigna un poquito porque porque mucha gente ve The Boys o distintas series donde el villano claramente es un fascista y la serie prácticamente te pone carteles donde te dicen, mira, es malo y es fascista, y sin embargo son como ídolos de el fascismo justamente, o una juventud que por ahí no es fascista pero que quiere ser contraria, y como que aparecen como muchos artículos ahora diciendo el problema literario de la gente que no puede entender que el mensaje de la obra, pero en definitiva es un poco lo que estábamos haciendo en el 2015-2018, o sea, como que claramente las obras
del tipo que sea, siempre van a ser permeables a cualquier tipo de lecturas, y eso es medio como inevitable. Y que para mí lo que decía de los Body Snatchers, ¿no? O sea, esas dos lecturas convivieron desde el principio. Son los comunistas, son los macartistas. Para mí, o sea, estamos adoleciendo de un problema de lectura y reactiva, de una reactividad frente a todo, que es como, es una mala representación, es una buena representación. Y es muy delicado también el momento que se está viviendo, o sea, culturalmente y a nivel de violencia simbólica y real contra cualquier persona que habita algún tipo de marginalidad. Entonces es jodido también ahí. Ahora, para mí, no sé, no creo que se pueda prevenir, pero no sé si es un momento en el que eso sería fácil de hacer. No sé si podríamos tener un Frankenfurter. Es que siento que es nunca, o sea, para mí nunca es el momento, porque siempre decís tipo, bueno, o sea, cada vez que miro para atrás, quizás antes estábamos mejor, porque lo pienso ahora. A mí me pasan dos cosas. Por un lado, tipo, basta de varones gays, necesito más trabas en la tele y en las películas. Entonces pasa eso, si yo quiero travestis en las películas, quiero que haya como que cubran todo el espectro. Entonces no quiero una rom-com con una travesti que hace de mujer paqui. No quiero eso, pero me gustaría que haya como una malvada travesti, y al mismo tiempo es como, ese es el momento en el que le van a sacar absolutamente todos los derechos a la comunidad travesti, de ponerlo en un lugar de mala. De vuelta, a nadie le va a cambiar la vida ver una película, pero a la gente le cambia la vida ver una película. Yo me acuerdo que yo era chico y vivía en Bariloche, y vino un amigo muy heterosexual y me dijo, toma, esto tenés que verlo. Y fue Hedwig. Y yo dije, ¿qué? Pero me acuerdo que fue un antes y un después de ver Hedwig. A mí me cambió la vida Hedwig, para bien. Pero a mí me cambió la vida. Y hay gente a la que las películas le cambian la vida, para bien o para mal. Horror, rom-com, musical. Pero yo en el momento que vi Hedwig y dije tipo, esto es posible, esto es real, es como alguien piensa así, dije tipo, che, vamos por allá. Y tipo, no es que yo no quería ser un travesti que canta, pero siento que las películas tienen el poder de cambiarle la vida a la gente para bien o para mal. Amplía la realidad, el arte amplía la realidad, amplía lo que es imaginable. Yo, o sea, lo que te digo sobre eso es, por ahí, o sea, es un contrafáctico total, ¿no? Pero por ahí, si no era Hedwig, era otra cosa. O sea, no sé si lo ubicás a Gus Casal y el... Es mi psicólogo. Ok. Le mandamos un beso. Pero él tiene muchos videos en su canal sobre justamente cómo habla él en su época, donde no había representación explícita de ningún tipo, y él buscaba hacer esas lecturas en cualquier material, incluidas letras de canciones de Charly García, que a mí en este momento de mi vida jamás se me hubiera ocurrido pensar que había algo mínimamente queer en Charly García, porque yo crecí viéndolo como un modelo de heterosexualidad a la que aspiraban mis compañeros de secundario, ¿entendés? Entonces, como... qué sé yo, o sea, yo creo que no tenemos que a veces esperar que la militancia ocurra dentro de lo que es la producción cultural, la producción masiva de lo que es el cine o las series. Es como, qué sé yo, o sea, claramente Disney saca películas con contenido, no sé, progre, con la única intención de que eso se viralice en redes con el hate y todo ese tipo de cosas. No hay ninguna propuesta de ningún tipo. Pero también es un signo de los tiempos que ahora todo el mundo está hablando de estas guidelines de Netflix, y por ende básicamente todo el mainstream de tipo, la película no puede ser complicada, vos tenés que poder ver la película mientras ves el celular, porque el 90% de la gente que ve una película la ve con el celular en la mano. Entonces no puedes correr el riesgo de que haya un subtexto. Tipo, tiene que ser como, este es el bueno, este es el malo. Paso, tipo, el Lalo se fosiliza como... Y por ahí hay que dejar de pagar Netflix, ¿no sé? Yo no veo más. O sea, por ahí hay que buscar lo que a uno le interesa ver en otro lado. O sea, como... Que me parece que es... Producciones hay todo el tiempo. Hay que ir al Bars, hay que ir al festival, al contract, si fuera de campo, no me acuerdo cómo se llama. Tenés el canal de YouTube que se llama Alter, si lo conocen, que son cortos de terror. Todos los días suben un corto de terror prácticamente. ¿Te fumás? O sea, no estás a riesgo de fumarte cualquier cosa, ¿no? Pero lo más original, lo más interesante que viene en el último tiempo lo viene en ese canal. O sea, uno cada 15, vamos a decir, más o menos. Me había olvidado de esto también, que se me acaba de ocurrir hablando como de consumir otras cosas, que es como no hice la clara conexión, y es Drácula. Drácula,
Vos decís el reality. el reality. ¿Conoces Drácula? No, no. ¿Conoces RuPaul's Drag Race? Sí, pero Bueno, es eso, pero de terror. Tipo, todas las concursantes hacen drag, pero hacen drag de terror. Y los dos drag queens que lo conducen, también como todo su drag es como de terror. Y como todos los desafíos, absolutamente todo lo que hacen es de terror, horror y de gore. Entonces, no es como el drag como parezco una mujer, sino es drag de tipo soy un monstruo. Es como... Es muy subversivo dentro de la subversión que puede llegar a ser RuPaul's Drag Race, que ahora es como mega mainstream, entonces como no sé cuán subversivo puede ser, pero dentro de eso existe como el drag de horror, que es el subnicho de subnicho de subnicho de subnicho, y le va bastante bien, teniendo en cuenta que es un nicho. Y también, o sea, no hay ninguna lectura queer ahí, son todos travestis y gente chabones gays que hacen drag y hacen drag del horror porque tienen un amor por este género. Y me parece que es como el punto culmine del amor por este género, que es tipo, mi drag no es de tipo tener dos tetas y una película rubia, mi drag es tipo, tengo, todo mi cuerpo es deforme y voy sangrando y no tengo pelo. Y eso me encanta, porque es tipo, esto es para mí, más allá que no lo vea, o vi una temporada en realidad. Me parece que hay que apuntar esas cosas, como el nicho del nicho del nicho. Más allá de que el terror igual es medio un nicho. es que cuando tenés representación, o sea, se va a terminar cristalizando. Ese también es el riesgo. Igual para mí hay que seguir viendo las producciones, bueno, al menos por un interés como de la, no sé, la sociología de la cultura, o al menos a mí que me interesan yo dije, los géneros. dije dejar de pagar, ¿no? No, totalmente. No, pero ahora prohibieron torrent, así que no se puede. como me parece que hay que tener un ojo ahí, porque mal que mal es la representación del es la expresión del sentido común. Sí. Entonces, bueno, ¿qué se está imaginando la gente que, por ejemplo, es un gay o una mujer hoy en día? ¿Cuál es el tipo de representación que está planteando? ¿Y cuál es el tipo de representación que la gente consume? Porque a partir de, para mí, de esas cristalizaciones es que se pueden hacer en todo caso los quiebres. O sea, el monstruo existe mientras exista lo normal. Claro. Cuando el monstruo se normaliza, cagamos. O sea, no hay otra edad. Es una condición que tiene que existir. Y Netflix en ese sentido, y el mainstream y la cristalización, bueno, están ahí para que después pueda haber esas otras cosas. Y lo que voy a insistir una vez más, aunque sea la película más boba, sin ningún tipo de subtexto, creo que se puede leer lo que vos traes de Charly García. Me parece un ejemplo muy interesante, porque a la obra siempre la completa la lectura. Claro. Y la obra en contra de sí misma muchas veces dice mucho más de lo que pensaba decir o lo que quería decir. En donde yo veo hoy un riesgo es en la lectura reactiva de internet, por lo general muy rápida, que tiene que ver con quizás, o sea, o enaltecer o cancelar muy rápidamente, ¿no? Como a veces con cosas que están fuera del texto. es como muy maniquea, ¿no? Como esto, sí o no. El director hizo esto, el actor hizo esto, y a veces como que ya no tiene ni que ver con la película. Antes de que se vayan, necesito, bueno, vos ya recomendaste 2.5. La 3 no la puede. Tres pelis de miedo para recomendar. 3 pelis de miedo para recomendar. Ya que hablamos de Frecuencia aquí, Lilian, Historia del Oculto. Es medio la misma gente, ¿eh? Es la misma gente. Horror Platense, que me encanta, realmente. Me parece muy buena película. ¿La viste? Sí, tiene una vibra hermosa. Sí. Me hace pensar en la invasión. Después Midsommar, porque realmente es la película que siempre lo recomiendo a todo el mundo, por más que no le guste el terror. Y estoy muy fan de Ginger Snaps últimamente. O sea, como la descubrí hace poco por la pringada y como que, ¿cómo puede ser? Esta película es de mi generación, de mi adolescencia, y no la vi, y no sé, como que me interpeló un montón de lugares de mi pasado y me parece increíble. De este nuevo terror o lo que fuera. ¿Cómo dijiste si le dicen así? Es terror elevado, le dicen ahora. Bueno, claro. Por eso
Problemático. Como que me da un poco de bronca, ¿viste? Porque si no es elevado. Sí, Midsommar me gusta mucho. Get Out me parece tremenda. Sí les quiero recomendar muchísimo otra maldita película, que es un documental de el cine de terror argentino. Está muy bueno y habla de la historia del cine de terror en Argentina desde el 40 hasta justo antes de cuando se echa la maldad. Que también me parece que es un buen corte porque me parece que va a haber un antes y un después de esta película, pero habla de como películas de Narciso Ibáñez Menta, habla como de las muy pocas obras de terror argentinas que había hasta la avenida de la Handicam, la avenida de el cine muy indie, Invasión Zombie, etcétera, etcétera, y habla, hay directoras de terror de terror argentino, que está buenísimo. Así que les quiero recomendar mucho esa película, si es que les gusta el género y principalmente el cine argentino, que me parece que hay que bancarlo. Hay muy poco cine de terror, pero lo que hay que ir a verlo. No, pero hay bastante. Cuando se echa la maldad es excelente, a mí me encantó. Y estaba chusmeando el Letterboxd. Una muy reciente que vi, no es argentina, pero eso es sobre el pánico de la relación heterosexual. Together. Con Alison Brie y Dave Franco. Ahí va. Yo pensé que era una comedia romántica. Aparte te pone como en un plan muy bisexual, porque ellos son espectaculares los dos. Y bueno, no sé si sabes cuál es la idea de la trama. Es como una apuesta medio en plan body horror. Por algún evento X, ellos empiezan a no poder despegarse, separarse. Está buenísimo, porque tiene esa cosita medio sobrenatural y está llena de efectos prácticos divinos. Ellos son dos hermosos. Alison Brie. No sé con quién quedarme. Sí. Ay, no, ya la amo desde Community, la mejor serie del mundo. Y Diane de BoJack. Y Dave Franco, me parecía muy lindo hasta que me enteré lo que medía. Y es muy petizo. Bueno, vos sos muy alto, yo no tengo ningún problema. Bueno, ¿querés que te encuentre en algún lado? ¿Querés recomendar tu Instagram o no? ¿Tenés algo para recomendar? ¿Algo que quieras o no? ¿Dejamos tu Instagram o no? No, estamos bien. Estamos bárbaros, ok. Sí, vos tenés que dejar tu Instagram, por favor. Sí, el de Moncas, pero bueno, es muy difícil. Lo vamos a dejar acá abajo, igual. Cast. Después yo soy Lucía B de Vendetta, pero la verdad es que creo que no hago nada interesante. No, haces un montón de cosas ridículas. Hiciste puede ser que habías presentado había un ciclo de cine, había una cosa así. No, pero digo en Instagram. Ah, en Instagram. No. Vayan a seguir en Instagram. Contenido, pero sí, después siempre estoy hablando de cosas en lugares. El Instagram de Monstcast, vayan especialmente al viernes, que tienen viernes de monstruos, gran sección. Todos los viernes hay memes de monstruos muy graciosos. Y nada, vayan a escuchar Monstcast, que es literalmente el mejor podcast de Argentina. Y vamos a intentar que lo vuelvan a grabar, quizás con mejor calidad. Mira, creo, igual esto no sé cuándo va a salir, pero creo que el miércoles nos juntamos a grabar. Bueno, va a salir después del miércoles. Para hablar de la película del Toro. Bueno, y última pregunta, muy importante. ¿Vampiros o zombies? Vampiros. Vampiros o zombies. Muy bien, vamos. Esto es la verdadera diversidad. Es que yo siento que sería una mejor vampiro que un zombie. Y ustedes dejen acá abajo, son team vampiro o team zombie o lo que sea. Nos vemos en el próximo podcast. Váyanos a ver cuando lo haga. Muchas gracias. No se olviden suscribirse, ponerle like. Si estás en Spotify, suscríbete, deja un comentario. Si estás en YouTube, suscríbete, deja un comentario, etcétera, etcétera. Y si te gustó esto, recomendanos muchísimo a todos los amantes del terror. Un beso muy grande. Chao.